Entonces vamos allí al Evangelio de Juan, capítulo 9. Dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Un hombre ciego de nacimiento. Podemos entender por el texto y por lo que vamos a leer más adelante que esta era una persona adulta. Algunos comentaristas dicen que de repente era un adolescente mayor de 13 años, que era cuando los judíos iniciaban en la adultez a los jovencitos, después de los 11, 12 que habían estado en la niñez y en la pubertad, a los 13 años los consideraban ya como que entraban a la adultez. Pero según el texto y según lo que leemos, más se puede identificar que era un hombre adulto. Se dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Es fácil que una persona haya sido ciega de nacimiento, nació con esta dolencia. Es cierto que hay muchas personas que siendo invidentes salen adelante y desarrollan muchas otras capacidades, mucho mejor que otras personas incluso, y salen adelante. Sin embargo, en nuestros tiempos hay mucho más facilidades en cuanto a la participación de los demás en la sociedad, en cuanto a la tecnología, en cuanto a recursos y en cuanto a diferentes cosas, pero no en los tiempos de Jesús. Y imagínense todas las privaciones y todas las dificultades que tuvo esta persona que nació ciego, valga la redundancia, de nacimiento. Desde que nació, desde que salió del vientre, cuando fue empezando a experimentar el interrelacionarse con el mundo que le rodeaba, no podía ver lo que sucedía. Cuando empezó a gatear, se chocaba con las diferentes cosas porque no podía ver. Cuando empezó a caminar, se tropezaba con las diferentes cosas. Más adelante vamos a leer que este hombre era conocido porque lo veían continuamente mendigando. Si lo veían continuamente mendigando era porque también pasaba dificultades económicas y no tenía familiares, tenía familiares, pero no tenía familiares que lo ayuden y lo sustenten económicamente, porque tenía la necesidad de salir a mendigar. Entonces no recibía ciertas facilidades. Entonces pasó muchos años muy difíciles siendo ciego de nacimiento. A nadie le gustaría ser ciego de nacimiento, a nadie le gustaría experimentar esta dolencia, ni ponerse en el pellejo de esta persona. Cuando Jesús pasó por otro lugar, en otra parte de los evangelios, y había un ciego mendigando y escuchó que Jesús estaba pasando por ahí, se paró corriendo y a gritar, Jesús, 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 y no paró, hasta que Jesús lo sanara, porque anhelaba ver. Jesús dijo, ¿qué quieres que haga contigo? Que vea, Señor, y a tu fe te ha salvado. Solo quería eso, no quería dinero, no quería diferentes cosas, quiero ver, ¿no? Era todo para ese ciego en ese momento, ¿no? Entonces no era nada fácil lo que estaba experimentando y lo que experimentó durante mucho tiempo de su vida. Seguimos leyendo, y le preguntaron sus discípulos a Jesús, versículo 2, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces, en la cultura judía, en la cultura hebrea, ya tenían un concepto que sí está explicado en la palabra de Dios, de que muchas veces los pecados y las maldades de las personas pueden causar efectos en las generaciones venideras. Afectan los pecados a las generaciones venideras. Y a veces se puede dar que algunas enfermedades sean causadas por los pecados de la generación anterior. Leemos en Éxodo capítulo 20, que ahí dice, yo Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millones de los que me aman. Siempre la misericordia de Dios es más grande, mucho más grande e infinita, pero es una realidad. ¿Y cómo podríamos pensar, por ejemplo, en un ejemplo actual acerca de alguien afectado por el pecado de sus padres? Por ejemplo, padres que han estado en promiscuidad y que reciben una enfermedad física por causa de su promiscuidad y de su impureza, y esa enfermedad la transmiten a una criaturita que recién nace. La criaturita es inocente, pero es afectada por el pecado de sus padres. Y hay criaturitas que nacen con SIDA y fallecen de SIDA. El SIDA se lo transmitieron por las cosas que habían hecho la generación anterior, ¿no? Entonces, sí, muchas veces el pecado afecta. Pero sin embargo, no siempre, no podemos decir que todas las enfermedades sean causadas por el pecado de los padres. A veces hay lugares donde equivocadamente enseñan eso, que todo lo que uno tiene es por culpa de lo que hicieron los papás, y no necesariamente es así. Jesucristo mismo lo está afirmando ahora y para que quede como algo sentado, algo de lo que nosotros debamos estar seguros. Preguntaron los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?
Algo curioso y que podría sonar gracioso incluso, si los discípulos preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Dos partes de la pregunta, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Si tomamos la parte de la pregunta que dice, ¿quién pecó, este, para que haya nacido ciego? Cuando nació, nació ciego. ¿En qué momento habría pecado previamente para que pudiera nacer ciego? No había forma. No había forma de que el bebito en la barriga de su mamá hubiera cometido algún pecado, de que hubiera sido chismoso, o que hubiera sido mal geniado, o que de repente su mamá le decía algo y le daba pataleta y le agarraba puñetes desde adentro y se veían las pataditas así saltando. No había forma de que hubiera pecado él mismo para nacer ciego. O sea que esa parte de la pregunta está de más de parte de los discípulos. Pero ¿quién pecó, esto, sus padres, para que haya nacido ciego? Le dicen a Jesús. Y responde Jesús. Le dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, una infancia, un tiempo de bebé, una infancia, una niñez, una adolescencia, una juventud, con este sufrimiento de esta ceguera que tenía desde nacimiento, mendigando, sufriendo, todo ese padecimiento que tuvo durante tantos años, ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios tenía un propósito con la vida de este hombre, de este ciego nacido de nacimiento. Tenía el propósito de ser Dios glorificado, de que Jesucristo se glorifique, manifestando su poder y su gloria con esta sanidad que va a efectuar en un momento. Y además vamos a ver más adelante algo muy importante, la salvación del alma de este hombre ciego. Sin embargo, un análisis superfluo, de repente de alguien amargado diría, ¿y qué tal raza? Tantos años de sufrimiento para que después Dios sea glorificado. Pero eso es tener una visión muy cortoplacista frente a una eternidad de lo que es, de lo que Dios ofrece a aquellos que le aman. Como seres humanos estamos acostumbrados a ver lo temporal y el corto plazo. No podemos darnos cuenta que un año, 5 años, 10 años o 20 años no son nada comparados, como dijimos hace un rato, con la gloria venidera. Cuando el Señor venga con nosotros y empiece lo bueno, empiece la fiesta en el reino de los cielos, en la eternidad, 1000 años o 10.000 años es recién el comienzo de todo el descanso, de todo el gozo, de todas las bendiciones, de las cosas maravillosas que no podemos reproducir con palabras humanas acerca de lo que Dios ha ofrecido a todos los que le aman. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces Jesucristo en los capítulos anteriores ya se había manifestado como la luz del mundo. Y Jesucristo también manifestó a sus seguidores. Los seguidores de Jesús, como buenos seguidores de Jesús, también están llamados a ser luz del mundo. Pero cuando la gente no quiere recibir el mensaje de Dios y no quiere recibir al Hijo de Dios, entonces está en oscuridad. La gente común y corriente está en tinieblas, cree que ve, pero no ve. Y eso es parte de lo que también Jesús quería mostrarle a la clase religiosa por medio de lo que hizo en la vida de este hombre ciego. Este hombre ciego recibió la sanidad de Jesucristo y abrió su corazón. Y sin tener una gran cultura ni un acceso a las otras facilidades que tenía la clase religiosa, sin embargo, con la simplicidad de su corazón, recibió una revelación muy grande y tuvo una gran sabiduría cuando Jesús se le empezó a revelar. Mientras tanto, la clase religiosa estaba cegada, estaba entenebrecida. El mundo está en tinieblas y no importa si la gente es muy religiosa o la gente cree ser muy buena. Si la gente no acepta ver las cosas de la manera en que Dios nos las hace ver para que sepamos cómo es la realidad, el mundo está en tinieblas. Con Cristo se nos abre panorama, se nos abren los ojos y empezamos a ver de verdad. Pero sin Cristo, el mundo está en tinieblas. La gente común y corriente cree que ve, pero camina por la vida dando de tropezones por un lado, de tropezones por otro lado, se estrella contra todo y cree que todo es lindo. ¡Ay, qué rico! ¡Pum! Se choca y está feliz, chocándose de aquí para allá. Creen que ven, pero no ven, andan en tinieblas. Solamente en Cristo es que la gente empieza a estar en la luz. Jesucristo vino a decir eso. Mientras yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, versículo 6, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé,
que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Jesucristo utilizó un método de sanidad muy peculiar. Escupió en tierra, hizo lodo y untó los ojos del ciego. ¿Por qué razón Jesucristo habría de utilizar lodo formado con su saliva para hacer barro y untarle los ojos al ciego? A veces en algunas prédicas tratan de darle el lado gracioso y hablan de cómo Jesús escupió, etcétera. Pero no es bueno hacer mofa de lo que Jesús hacía. Siempre hay que ser muy respetuosos. Hay momentos también para reírse un poco de algunas cosas. Pero sin embargo, es bueno pensar por qué Jesús utilizaría lodo para sanar los ojos del ciego. Podemos ver dos propósitos quizás principales en el hecho de que Jesús utilizara lodo. Uno era que, como vamos a leer en un momento más, ese día era día de reposo, y los judíos eran muy radicales con el día de reposo. En la ley de Moisés se hablaba acerca del día de reposo, en los cuales las personas no debían trabajar, no debían caminar muy lejos, no debían hacer actividades, desarrollar actividades económicas, y tenían límites en lo que hacían cada día. Y les decían, entre las cosas que no debían hacer, era que no debían hacer ladrillos de arcilla, no debían hacer esto, no debían hacer lo otro, no debían cosechar, etc. Entonces, como había prohibición en la ley de no hacer ladrillos de arcilla, y los judíos recalcitrantes, los fariseos legalistas, eran bien pegados a la letra, era muy seguro que por el hecho de que Jesús hiciera lodo, lo iban a juzgar y iban a tener un prejuicio con ese hecho, considerando que eso era trabajar y que eso estaba atentando en contra de la ley. Entonces, de hecho, que Jesús quería abrirles el panorama y abrirles el cerebro a los fariseos para que se den cuenta de que cuando se hace algo bueno para el reino de los cielos, no se está transgrediendo la ley. No estaba haciendo ladrillos con fines económicos para vender. Estaba dándole la vista a un hombre que lo necesitaba. Entonces Jesucristo quiso hacerlo así en su soberanía. Dios es soberano y Él procede como Él quiere.